Una historia llena de fabulaciones y mentiras salpicadas por medias verdades ha estado en forma recurrente en algunos medios en los últimos días. La historia de Juan Iván Peña Neder, de su ex esposa Talía Vázquez Alatorre y de una supuesta red de corrupción en casinos que en realidad trata de enmascarar una lucha personal, familiar, por el control de algunos negocios de casinos y todo tipo de venganzas personales. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y Peña Neder es un hombre que comenzó su carrera política en el PRI, cuando Manuel Camacho era regente de la Ciudad de México hace ya muchos años y precandidato presidencial. Con él transitó hacia el PRD, donde en el 2006 fue el principal organizador de las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador. Sí, tiempo después, pasada la elección, rompió con López Obrador y se convirtió en el coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación panista, Abraham González. Luego de la muerte de Juan Camilo Mourinho, se fue al sector privado y se convirtió, Peña Neder, en asesor de inversionistas, sobre todo en el ámbito de las casas de apuesta, de los casinos. Bueno, Jorge, también ahí se casó con Talía Vázquez, que fue diputada y es dirigente del PRD en el 2009, aunque su relación era mucho más antigua, y se divorciaron poco más de un año después. Ahí comenzó la disputa por dos casinos que eran de la propiedad de ambos, uno en La Piedad, Michoacán, y el otro en León, Guanajuato. Sí, en este sentido, utilizando sus relaciones con el entonces gobernador Leonel Godoy, Talía acusó en septiembre del 2011 a Peña Neder de una violación tumultuaria en su contra. Aunque dijo, imagínese usted, lo denunció en septiembre, dijo que los hechos habían ocurrido 6 meses antes y sin embargo logró su encarcelamiento en forma ilegal, por cierto, ocurrió en el Distrito Federal. Desde entonces, este hombre Peña Neder está detenido. Ahora ese conflicto Talía quiere convertirlo en político para evitar que su ex esposo sea liberado. Esta es la historia. En septiembre de 2011, la Procuraduría de Justicia michoacana anunciaba la captura de un abogado de nombre Juan Iván Peña Neder. La detención se daba en el Distrito Federal, territorio gobernado por el también perredista Marcelo Ebrard. Según la Procuraduría, la captura derivaba de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Sexuales. La denuncia estaba interpuesta por una mujer llamada Talía Vázquez Alatorre en contra de su expareja. Según la declarante, Juan Iván, su exmarido, llegó la noche del 19 de marzo, 6 meses antes de presentar su denuncia, a su domicilio en compañía de 2 amigos. Después de ordenarle que se pusiera una bata linda, la obligó a beber alcohol. Posteriormente, dijo, la obligó a mantener relaciones sexuales con sus 2 amigos. 6 meses después de los supuestos hechos, la mujer presentó una denuncia penal contra su expareja. Pedía que se le aplicara todo el peso de la ley. Peña Neder fue arrestado ilegalmente en el DF por agentes judiciales de Michoacán y enviado a un penal de ese estado. A simple vista, esta historia parecería una de tantos capítulos de violencia intrafamiliar que se vive en México. Sin embargo, el alto perfil de sus protagonistas revelaría en realidad una trama en la cual no se han contado todos los capítulos y en donde todavía hay mucho por destapar. A ver, cuéntanos esta historia, lo que tú conociste y revelaste. A mí me parece que es una de estas historias muy extrañas donde en torno a los casinos y a negocios y a política se entremezclan muchas cosas. Hay muchos capítulos que no se han mencionado en el caso de Peña Neder. A ver, para empezar, ¿quién es Juan Iván Peña Neder? Juan Iván Peña Neder y su mujer Talía Vázquez son personajes que han estado ligados a corrientes y partidos políticos. Se trata de personas que han estado cercanas al poder. Él fue un personaje cercano a Manuel Camacho y Marcelo Ebrard cuando todos militaban en el priismo. Posteriormente, Juan Iván se convirtió en el encargado de las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones de 2006. Posteriormente, con el triunfo de Felipe Calderón, Iván Peña se convirtió en jefe de asesores del subsecretario de Gobernación, Abraham González, para posteriormente renunciar e irse a la iniciativa privada. Por su parte, Talía Vázquez estaba ligada al poder por el lado perredista, especialmente en el estado de Michoacán. Talía trabajaba en esas mismas redes sociales y la hermana de Talía, que se llama Selene Vázquez, era senadora por el PRD en esa época.
Entonces ahí hay un conflicto político bastante intenso. Eso no impide que el matrimonio de la señora Thalía Vázquez con Iván Peña Neder funcione durante, primero como pareja y luego como matrimonio, durante varios años. Thalía y su hermana eran cercanas colaboradoras del gobierno perredista de Leonel Godoy. Ambas ocuparon posiciones de importancia, entre ellas curules en las cámaras de diputados y senadores. El gobierno de Godoy hizo que Peña Neder fuera detenido sin cubrir las normas y sin más testimonio que el que presentó 6 meses después de que supuestamente ocurrieron los hechos su exesposa. Deja a este señor Peña Neder la subsecretaría y pone una oficina de gestoría donde, según yo tengo entendido, sí hace de asesor y de gestor para varias empresas de casinos de distintos dueños, no solamente el Casino Royal, como se dijo, hasta que tienen un conflicto con su esposa dicen eso, yo obviamente no lo tengo documentado, por un conflicto amoroso, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que los dos tienen casinos en Michoacán y en Guanajuato. La denuncia por abuso sexual contra Juan Iván Peña Neder fue el corolario de una pelea que fue escalando de lo personal a lo político y lo penal. El tema central, la disputa por concesiones de casinos y casas de juego. Apenas la semana pasada, la hermana de Thalía, Selene Vázquez, anunció su rompimiento con el PRD. Públicamente, dijo tener diferencias con la dirigencia estatal y nacional del partido, por lo que renunció a su militancia. Selene y Thalía fueron cercanas colaboradoras de Leonel Godoy durante su gestión como gobernador de Michoacán. Una gestión que, por cierto, sigue bajo el escrutinio público debido al quebranto financiero al que llevó al Estado. Diputada local, secretaria de Operación Política del PRD y de Política Social en el gobierno estatal, Selene fue electa senadora de la República y, ostentando su posición como exsenadora y diputada local, pidió un favor personal al director del penal donde estaba internado su cuñado. Pidió que se le aplicara la ley del talión al interior de la cárcel. El 1 de noviembre de 2011, Eduardo Lázaro, entonces director del penal de Charo, fue citado por la legisladora. Durante la reunión, Selene Vázquez le pidió al director del penal que ordenara la violación de su excuñado. La presidenta de la Comisión de Justicia de la 72ª legislatura intentó hacer valer sus influencias y ordenó que un preso fuera maltratado y abusado sexualmente. Según dijo, era la manera en que su cuñado pagara los excesos que había cometido. Al terminar la reunión, el director del penal hizo todo lo contrario. Ordenó protección especial para evitar que Peña Neder fuera agredido. Más tarde, Eduardo Lázaro, el director del penal, se presentó ante el Ministerio Público para denunciar a la legisladora. Al renunciar como director del penal, Lázaro alertó al interno Juan Iván Peña Neder para que pidiera protección a la nueva administración del penal. Tenía claro que cualquier agresión que sufriera podría implicarle responsabilidad penal. Todas sus declaraciones están contenidas en el expediente judicial de la denuncia contra la legisladora. Denuncia que no tuvo la misma celeridad que hoy tiene a su excuñado en la cárcel. Como prueba contra Peña Neder, solo existe la palabra de su exesposa, una persona contra otra, en medio de una disputa por la propiedad de 2 casinos. Se trata de una demanda de divorcio que destapó un conflicto que se encuentra en medio de un debate en la opinión pública. Gracias a eso, se supo que Selene y su hermana Thalía eran propietarias de una casa de apuestas en León, Guanajuato, y el matrimonio tenía otra en La Piedad, Michoacán. Además, Thalía hizo la denuncia de manera simultánea con la tragedia del Casino Royal y presentó a Peña Neder como asesor de esa casa de apuestas, cuando en realidad había sido asesor de ese y de otros propietarios de casinos desde que había dejado en el 2009 la Secretaría de Gobernación. Luego se supo que días antes de que fuera detenido, la casa de Peña Neder en Morelia fue totalmente saqueada y su oficina en la Ciudad de México había sido baleada. Posteriormente vino la reclusión y una batalla legal que vincula la política, el tráfico de influencias y un negocio que vale miles de millones de pesos, y en la cual Thalía Vázquez está tratando de inventar un entramado político para lograr un beneficio particular. Una batalla donde todavía hay mucho por saber, pero donde por lo pronto, la única víctima parece ser el que presentan como victimario.
Mire, el hecho real es que detrás de esto hay poca política y muchos negocios. El hecho real es que detrás de esto hay intereses muy concretos. El hecho real es que detrás de esto el único caso por el que se lo acusa a este señor Peña Neder es por esa supuesta violación tumultuaria. Ahí me resulta, la verdad, muy extraño pensar que una mujer, y además una mujer influyente, legisladora y demás, haga una denuncia de una violación tumultuaria 6 meses después de que ocurrió. Me parece muy extraño que su hermana le pida, y ahí está el testimonio del exdirector del reclusorio, a un director del reclusorio que se abuse de uno de los detenidos en lugar de exigir que se haga justicia. Me parece que todo eso está en este entramado y todo eso debe ser analizado desde este punto de vista. Ahora, Jorge, hay otro tema que también es muy importante en este caso de Peña Neder. ¿Cómo es posible que como la celeridad con la que se van dando, con la que se van resolviendo las distintas denuncias penales, la de la esposa de Talía Vázquez, la de Peña Neder? ¿Por qué no prospera la de Peña Neder y la de Talía Vázquez, precisamente cuando tiene este contacto tan cercano al exgobernador Godoy, se maneja de una manera completamente irregular? Sí, y la hermana Selene se va, todo indica, al Morena. ¿Por qué? Porque ya no tienen el poder. Ahí en el PRD de Michoacán, el PRD parece que también ha querido poner distancia con la señora. Vamos a otro tema. No solo el PRD, pero bueno, en otro tema...